escuchado y sabemos de que hay peticiones que no se han externado, pero que también el Señor las conoce. Entonces, por favor, si puede orar, se lo agradeceríamos. Claro, muchas Gloria. gracias, Namán. Sí, Con todo gusto. oremos. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar un grupo de tus hijos reunidos, Señor, para estudiar tu palabra, Padre. Padre. Y pedimos, Señor, que tú ilumines al hermano, Señor, que nos va a traer el mensaje. También, Señor, venimos como tus hijos, Señor, sabiendo que bajo tu voluntad estamos, Señor, y que hay situaciones que no entendemos, Padre, no podemos comprender en nuestra naturaleza humana, Señor, pero en tu plan divino, Padre, ya están resueltas, Señor. Te agradecemos de antemano por eso, Señor, pero ponemos estas nuestras cargas, Señor, delante de tu presencia, Padre, para que tú, Señor, como un Dios amoroso, justo, Señor, que nos ve a través de la sangre de tu Hijo, Señor, las recibas como una ofrenda de olor grato a tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por los problemas, Señor, que se han presentado aquí, Padre Santo, por las peticiones de doña Ligia, Señor, por su hija Sarita, Señor, para que tú le ayudes en cualquier situación que ella esté presentando en este momento, Señor. Confiamos, Señor, que tú darás solución, Señora, a su situación, también por las peticiones de don Eric, Señor, de que tú le ayudes y le des las energías, Padre, para enfrentar el trabajo que tienen en este momento, Señor, y por la salud, Padre, de nuestros hermanos también, Señor. Don Jorge, doña Ana y don Claudio, Señor, tú sabes que ellos son adultos mayores, Señor, en una condición de riesgo, podría decirse, Señor, que son personas dependientes los tres, Señor, y que los tres son personas de escasos recursos también y que la iglesia los ha apoyado siempre, pero Señor, se necesita todavía, Padre, más atención para ellos, Señor. Te los ponemos con mucho, Señor, mucha humildad, Padre, para que tú también, Señor, conmuevas corazones, personas voluntarias, Señor, personas con experiencia, Padre, para que los puedan atender a ellos con el amor, Señor, que ellos se merecen. También te pedimos por la salud de los hermanos de la hermanita Thais y del hermano y la esposa, Señor, por las peticiones de Thais, Señor, por Evelyn, por su hija, Señor, por esa situación de salud delicada, Padre, también por el hijo de Leo, Señor, también el muchacho tiene una condición bastante complicada, Señor, pero sabemos que para ti no hay imposible, Señor. Por los exámenes de Olguita, Señor, por los exámenes de don José María, Señor, por la salud de Jessica, Señor, la salud de Francisco, por trabajo, Señor, para su esposo, Padre, y para todas las personas, Señor, que no tienen empleo en este momento, Señor, que es una de las situaciones, Señor, que más nos estresan y acongojan, Padre. Sabemos que tú nos provees, Señor, pero también sabemos que tu palabra, Señor, nos manda, Señor, a ganarnos el sustento, Señor, y las necesidades que tenemos en este mundo se suplen, Señor, con el dinero y te pedimos, Padre, que tú proporciones, Señor, esa oportunidad de empleo para todos, Señor. Por las elecciones, Padre, que se vienen, Señor, ilumínanos para tomar las mejores decisiones, Señor, para que tú, Padre, pongas o permita, Señor, que llegue al poder la persona más idónea, Señor, más indicada, Padre. Ilumínanos, Señor, y desde ya ilumina a esa persona, sea quien sea, Señor, para que haga las cosas con honestidad, Señor. Y Padre, todo te pedimos, Señor, también por las peticiones que no han sido presentadas, pero que tú conoces, Señor, por nuestras vidas espirituales, Señor, por la salud de todos, Padre, y por todas esas situaciones, Padre, personales, Señor, que todos tenemos, Padre, y que tú conoces, Señor, en lo interno, Señor, y en nuestra intimidad, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Nadamán. ¿Me confirman si están viendo en pantalla? Sí, ya lo vi. Sí, Sí, está señor. en pantalla. Y tenemos a ya una persona conectada por Facebook Live. Entonces, que Dios le bendiga. Ahorita no puedo ver quién es. Tengo feedback ahí.
¿Quién es? Muy bien. Bien, estamos estudiando las oraciones de Jesús. Y hoy vamos a llegar a la 12ª oración registrada en el Nuevo Testamento de Jesucristo. Y vamos a ir a Juan 12, 20, 28. Juan 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 28. Leo para ustedes. Había ciertos griegos entre los que habían subido a orar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta ahora. Perdón, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Bien, este pasaje es muy interesante. Realmente necesitaríamos varias sesiones para analizarlo completamente y solo voy a dar una pincelada sobre lo que este pasaje tiene, pero hay unas enseñanzas muy interesantes acá acerca de lo que Jesús dice. Y bueno, eh, para entrar en contexto, podríamos pensar que los acontecimientos relatados en este pasaje no ocurren el mismo día de la entrada del Señor en Jerusalén. Si ustedes ven un poquito antes de este pasaje, Jesús entra en Jerusalén y es aclamado como rey, como el Mesías, como el hijo de David. Y esa frase, hijo de David, no la decían solamente por cualquier cosa, le estaban diciendo: tú eres el que tiene derecho al trono. Esperaban que Jesucristo restaurara el reino de Israel en ese tiempo. Marco nos dice que Jesús entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea que los evangelios sinópticos detallan algunas cosas que el evangelio de Juan no nos dice. Por eso podemos pensar que este encuentro con esos griegos pudo ocurrir unos días después de la entrada triunfal, lo que llamamos la entrada triunfal en Jerusalén. Mientras Jesús estaba enseñando en el templo y discutía con diferentes grupos de judíos que intentaban sorprenderle para ver si lo podían matar, ¿verdad? Am, ¿Qué pasaba con los judíos? Bueno, los principales de los judíos, estamos hablando de sacerdotes, los herodianos, los saduceos, fariseos, estaban resentidos por la creciente popularidad del Señor Jesucristo y tenían miedo de aprenderlo porque se iban a echar el pueblo encima. Y más cuando había sido aclamado por las multitudes en su entrada a Jerusalén. Sin embargo, ellos continuaban buscando ocasión contra Jesucristo para tener de qué acusarle. Una de las cosas que probablemente aprovecharon
como vamos a ver más adelante, es que Jesús anunció su muerte. Para los judíos era inconcebible que el Mesías muriera. Entonces, ese anuncio de la muerte de Jesús también estaba afectando posteriormente su popularidad entre el pueblo y los mismos judíos que lo aclamaron en su entrada a Jerusalén serían los que gritarían después, crucifícale, crucifícale. Mientras tanto, y antes de esas cosas, muchos en el pueblo seguían pensando que en cualquier momento iba a sonar la trompeta y que el Señor les iba a dirigir contra los romanos, dándoles una victoria aplastante, restableciendo el reino de David. Por eso le llamaban hijo de David. Pero él no había venido en ese momento para sentarse en un trono, sino para morir en una cruz por los pecados de su pueblo y de toda la humanidad. Y fue después de este anuncio que ellos cambian su opinión sobre Jesús y le rechazan. Ya no le querrían más como su rey. Entonces estamos llegando con esta oración, en esta parte de Juan, al final del ministerio público de Jesucristo. Y en lo que resta del libro, en los siguientes capítulos, él le va a anunciar por última vez su muerte. Luego lo vamos a ver dedicado a enseñar a sus discípulos en privado hasta el momento de su arresto. También él va a hacer una advertencia judicial, podemos decir solemne, contra los judíos que no habían querido creer en él, a pesar de todas las evidencias que les había presentado. Y es entonces cuando lo vemos dedicado a enseñar privadamente a sus discípulos, hasta su arresto en el huerto. Entonces, ese es el panorama que tenemos en este momento, ¿verdad? La entrada triunfal, Jerusalén, luego Jesús anuncia su muerte y se va con sus discípulos a Betania, regresa a Jerusalén, está enseñando y entonces aparecen unos griegos que llegan a buscarle queriendo ver a Jesús. Y dice el verso 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Quiénes eran esos griegos? Ah, en nuestros días, si nos dicen, andan unos griegos ahí por la avenida central, podemos pensar dos cosas. Gente que vive aquí en Grecia, ¿verdad? En el cantón de Grecia, en Alajuela. O si son turistas extranjeros, griegos, entonces gente natural de Grecia. Pero para los judíos de aquel entonces, decir griegos podía aludir generalmente a cualquier persona que no fuera judía. Y en muchos casos podríamos decir que era el equivalente a decir gentiles. Por ejemplo, veamos Hechos 6:1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En este caso se trataba de judíos de la diáspora que hablaban griego, en contraste con los judíos que hablaban hebreo y que normalmente vivían en Jerusalén. Pero eh, la forma en la que Juan nos presenta a este grupo de griegos parece indicar que no se trataba de judíos de habla griega, sino de gentiles. El texto nos dice que habían subido a adorar en la fiesta, lo que nos indica que no eran simples paganos. Y el que personas del mundo gentil fueran al templo de Jerusalén a adorar
no era exactamente un fenómeno extraño. Bienvenido, Luis, no te había saludado. Buenas noches, bendiciones. Gracias. Por ejemplo, en Hechos 8, 26 al 27 nos dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levanta y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces estamos hablando de un etíope, un gentil, que servía a la reina de otro país y que había venido a Jerusalén a adorar. Está entrando, bienvenido Julián Coto, que Dios le bendiga. Perdón, Eric, la interrupción. Julián es uno de mis queridos estudiantes y entonces se nos conectó hoy. Bienvenido, Julián. Dios te bendiga. Bueno, gracias a Dios que está con nosotros. Julián, estamos hablando del momento en el que unos griegos llegaron a buscar a Jesús. Eso está en Juan 12, versículos 20 al 28, la historia. Entonces, como vemos, no era extraño que gentiles, es decir, no judíos, eh, acudieran a Jerusalén para adorar. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, posiblemente estaban decepcionados de su propia cultura religiosa, en donde habían dioses paganos, en donde la moral era escasa y encontraban en el Dios de los judíos y en la Torá principios fuertes, principios sólidos que los ayudaban a vivir de una manera diferente. Y aquí hay que aclarar algo. No solo los cristianos, los que nos llamamos cristianos, es decir, los que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, tenemos normas morales. De hecho, en Estados Unidos, hace muchos años, no sé si todavía existe, había una organización que se llamaba la Mayoría Moral. Y era una organización, no la llamemos ecuménica, pero sí multireligiosa, de religiones cristianas, este, no sé si aceptaban gente no cristiana, pero que abrazaban ciertos principios morales que hoy lamentablemente han sido pisoteados, especialmente en el mundo occidental, ¿verdad? Por ejemplo, matrimonio igualitario es algo inmoral, perverso delante de Dios. Y por mucho que nos digan retrógradas o que nos digan homofóbicos, no es nada de eso. O sea, por lo menos yo no soy homofóbico, pero sí reconozco que Dios rechaza las prácticas homosexuales, es decir, relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Y también Dios rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, así como como hay hoy, perdón, así como hoy tenemos entonces prácticas sociales que están en contra de lo que Dios dice en su palabra, igual pasaba en aquel tiempo, y cuando estas personas llegaban a la palabra de Dios, encontraban algo diferente y decidían adorar al Dios verdadero. Ahora bien, entre estos griegos que se acercaban al judaísmo, había dos grupos. Por un lado estaban los temerosos de Dios, aquellos que asistían con cierta frecuencia a a las sinagogas judías y adoraban a Dios. Y un buen ejemplo de esto lo encontramos en Cornelio, el centurión romano. Nos dice en Hechos 10, 1 y 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Otro es el centurión de Capernaum, que encontramos en Lucas 7, 1 al 5. Nos dice ahí Lucas,
Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Por otro lado, están los prosélitos, o estaban los prosélitos, aquellos que se habían convertido al judaísmo, llegando a circuncidarse y a aceptar plenamente el tipo de vida judía. Lo más probable es que estos griegos que llegaron a buscar a Jesús fueran del grupo que llamamos los temerosos de Dios, es decir, que no han adoptado completamente el judaísmo. ¿Cuál es la importancia de la presencia de estos griegos en este momento? Bueno, Juan no hace, y como este pasaje solo se narra en el Evangelio de Juan, entonces Juan no hace una descripción detallada de estas personas. No sabemos si eran muchos o pocos, no sabemos exactamente de dónde venían, tampoco dice cómo se enteraron de que Jesús existía, habían presenciado su entrada en Jerusalén, no se sabe. Le habían visto expulsar a los cambistas del patio de los gentiles en el templo, no se sabe. ¿Qué había despertado su interés por acercarse a Jesús? Juan no lo detalla. ¿Habían presenciado alguno de sus milagros? Tampoco se dice. Entonces, no cabe duda de que Juan no considera relevantes esos detalles. Lo único que Juan considera relevante es su condición. No eran judíos, sino griegos. Ahora, debemos resaltar que en el Evangelio de Juan, Cristo no se presenta como Salvador solo a los judíos, sino a todo el mundo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí la palabra es cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 4:42, la mujer samaritana, dice Juan 4:42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 10:16, Jesús hablando dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, por supuesto que esta misión, llamémosla universal, del Mesías era rechazada por los judíos, quienes pensaban exclusivamente en ellos mismos como nación escogida por Dios. Y por tanto la salvación iba a ser solo para ellos. Como sabemos también por el libro de los Hechos, el Evangelio siguió siendo rechazado mayoritariamente por los judíos, lo que propició su extensión por el mundo gentil, dando lugar a que los gentiles de todas las nacionalidades se unieran a la iglesia de Cristo. Entonces, de alguna manera, en este pasaje se anticipa que el sacrificio de Cristo alcanza para toda la humanidad. Vamos a ver en los siguientes versículos que Dios no envió a su Hijo exclusivamente a los judíos, sino que lo envió a este mundo. Y como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a lo suyo vino, lo suyo, los judíos, su pueblo, y los suyos, los de su pueblo, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, sean o no judíos, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, y por esa gracia y por esa misericordia de Él estamos nosotros acá. Entonces no debemos olvidar que la cruz, desde la perspectiva de Juan, no solo constituye el momento clave para el retorno glorioso de Jesús al Padre, sino también es presentada como el lugar donde el Hijo de Dios obtiene la victoria decisiva sobre Satanás, el príncipe de este mundo. Veamos Juan 16, 5 al 11. Pero ahora voy al que me envió, dice Jesús, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esto quiere decir que la cruz no solo traería salvación al pueblo judío, sino al mundo entero, que se encontraba bajo el dominio de Satanás. Y ahí está la petición de los griegos. Señor, y no se están refiriendo a Jesús, esa palabra curios, Señor, la están usando para abordar a Felipe. Dice el verso 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Después de esa petición, estos griegos salen de escena. Juan no relata si vieron a Jesús o si no lo vieron. Tampoco nos explica por qué contactaron a Felipe y no fueron a buscar directamente a Jesús. Y además tampoco nos explica por qué le hablan de manera tan formal a Felipe. Le dicen, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, la forma en que lo solicitan es importante. Vean, lo hacen con insistencia. Dice el pasaje, le rogaron. En la traducción al español lo leemos como un pasado perfecto simple. Le rogaron. Ya, quedó en el pasado. Pero en realidad, esta no fue una acción que ocurrió y finalizó. En el griego se usa un verbo imperfecto, activo, indicativo. Es decir, algo que no es un hecho ocurrido y finalizado, no es un evento puntual, sino una acción continua, realizada activamente por el sujeto, en este caso los griegos. Por decirlo de alguna manera, ellos insistieron de manera constante e intensa en ver a Jesús. Ahora, más allá de su deseo por ver a Jesús, Juan no nos revela las intenciones de estos hombres. No sabemos si hablaron con Jesús, por qué querían verle, ni siquiera sabemos si realmente llegaron a verlo. Lo que llama la atención es que mientras los suyos, los judíos, buscaban cómo matarle, los gentiles querían conocerle. Dice Mateo 12, 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Gloria a Dios porque Jesucristo, estando en la cruz, pensó también en cada uno de nosotros.
algo en lo que debemos reflexionar es que esos griegos querían ver a Jesús. El Evangelio de Juan, como dije, no nos revela por qué abordan a Felipe. Tampoco nos dice por qué Felipe va y le consulta a Andrés. Lo que sí revela es la necesidad de esos visitantes de ver a Jesús. Cuando alguien se nos acerca, ¿a quién ve? ¿Dejamos que la luz y el amor de Cristo se manifiesten a través de nosotros? ¿O es nuestro yo el que sale a relucir? Cuando alguien se le acerca a Eric Rovira, ¿a quién ve? ¿A Eric Rovira, arrogante y malhumorado? ¿O ven a Jesucristo, paciente, amoroso y misericordioso? Cuando alguien se acerca a buscar del Señor, no está interesado en quiénes seamos nosotros. Esa persona quiere ver a Jesús y necesitamos aprender a vivir de tal forma que Cristo se manifieste en cada palabra que salga de nuestra boca, en cada acción que realicemos. Y entonces Jesús le respondió diciendo, verso 23 estoy, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando Felipe y Andrés se presentan a Jesús, la petición de los griegos, eh, cuando ellos le presentan a Cristo la petición de los griegos, el Señor les responde anunciando su muerte. El Evangelio no detalla, como hemos aclarado, si habló o no habló con los griegos. Asumimos que lo hizo porque Dios no hace acepción de personas. Dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y Hechos 10:34 nos vuelve a decir, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, a partir del momento en que Felipe y Andrés llevan el mensaje de los griegos al Señor, los griegos ya no vuelven a mencionarse. Y el Señor Jesucristo hace entonces el anuncio de que debe morir para que sea glorificado y pueda llevar mucho fruto. 5 minutos, les robo 5 minutos más para poder terminar la reflexión de hoy. Juan 12, 25 al 26 nos dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Jesús nos da el mayor ejemplo de servicio, viniendo a morir por nosotros en la cruz y sirviendo durante 3 años en un ministerio terrenal para dar a conocer el reino de Dios. Y él dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mientras que hoy día hay, lo pongo entre comillas, pastores, predicadores, que lo que buscan es ser servidos, enriquecerse a costillas de la ignorancia de quienes les siguen creyendo que es un siervo de Dios. Un siervo de Dios no tiene aspiraciones de riqueza. Y no estoy hablando contra la riqueza. Estoy diciendo que un siervo de Dios no usa el evangelio para adquirir poder sobre otros en ninguna manera. Un siervo de Dios usa el evangelio para presentar a Jesucristo como el Salvador del mundo a aquellos que lo necesitan. Jesús estaba consciente de su misión y sabía que su sacrificio daría frutos para eternidad, pero su bondad revela también la bondad del Padre y lo importante que es para quien cree en Él servirle. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero para servir al Señor, de manera que Dios Padre nos honre, no los hombres, sino Dios Padre,
necesitamos entender varios aspectos que se revelan aquí en este mismo pasaje. La vida que tenemos ya no es nuestra. Verso 25, el que ama su vida la perderá. Ahí mismo, no podemos estar sujetos a los deseos mundanos. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que pretende servir a Jesús, verso 26, debe andar por sus mismos pasos. Si alguno me sirve, sígame. Debe estar donde Él estuviere, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si el servicio es genuino, Dios lo valorará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y en este último punto, la palabra usada es timisi, y es un verbo futuro, activo, indicativo. Y lo que indica es que ese honor lo dará el Padre a quien le sirva fielmente a Jesús, y lo hará en el futuro, posiblemente en el tribunal de Cristo, en el milenio o en ambos. Es decir, es probable que esa recompensa ni siquiera la veamos aquí en la tierra, como no la vio Pablo, como no la vio Pedro, como no la vio Mateo, porque todos estos hombres murieron por causa del Evangelio. Su recompensa fue dar su vida por la causa de Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él sabía que al morir iba a estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan 10, 27 y 28 nos dice, ahora, pues Juan 12, 27 y 28. Jesús dice, ahora está turbada mi alma y ¿qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En este momento el Señor interioriza su situación. Está a punto de ser sacrificado por los pecados de la humanidad, traicionado por aquellos a los que sirvió, rechazado por aquellos por los que vino a morir. La expresión ahora está turbada mi alma en el griego es un pasivo perfecto indicativo en tercera persona singular. Implica que lo que está sucediendo impacta de tal forma al Señor que se conmociona, pero no es todo. Este verbo también indica que es una acción ocurrida en el pasado con resultados presentes. Jesús está sintiendo en ese momento el resultado de una acción pasada. Puede referirse más probablemente a la acción del Padre de haberlo enviado a morir, a salvar por medio de él a la humanidad entera. Jesús sabía por qué estaba ahí. Él dijo, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y también en ese mismo pasaje, él anuncia su muerte. Y más adelante, en los versos 29 al 32, indica la forma en que va a morir. También puede referirse al rechazo de los judíos, quienes al enterarse de que no pelearía contra los romanos, ni restauraría el reino de Israel en ese momento, como no lo entendían, no aceptaban que quien creían sería su Mesías iba a ser crucificado. O puede ser por ambas cosas, pues la dureza del corazón de los judíos también hizo que Jesús en una ocasión se lamentara sobre Jerusalén, como lo vimos la semana pasada. Sin embargo, Cristo dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces hace una oración corta pero profunda. Padre, glorifica tu nombre. Y eso implicaba muchísimas cosas. Y el Señor recibe una respuesta de su Padre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando servimos a Dios en obediencia perfecta, Dios nos da la fuerza necesaria para cumplir la misión que nos ha encomendado y al final nos honrará.
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Sabe? Jesucristo decidió tomar forma humana, tomar forma de siervo, de esclavo. Y estando en esa condición, en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que era la muerte dada a los peores criminales. Era el castigo público más denigrante que existía en ese momento, además de doloroso. Él sabía a lo que había venido, él sabía cómo iba a morir, y en lugar de decir, Padre, líbrame de esto, dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Dice Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, bueno, mi netita despidiéndose. Bien, si usted no conoce a Jesús como su Salvador personal, si usted nunca se ha arrepentido de su pecado delante de Dios y está viendo esta transmisión, o sea en vivo o sea después de hoy o después del momento en que le estamos transmitiendo, busque a Dios. Dígale que usted es pecador, que usted sabe que Él le ama y le ama tanto que envió a Cristo a morir por usted en la cruz, y arrepiéntase. Es decir, permita que Dios haga un cambio en su mente, cambie la dirección de su vida hacia donde Dios quiere que vaya. Pídale perdón por su pecado. A los chiquitos Reconozca a de Jesús Biblia, como su los Salvador chiquitos de personal. Biblia tienen mucha necesidad. Reconozca a Jesús como su Salvador personal, y el Señor le adoptará como su hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a terminar aquí. Que el Señor les bendiga. Voy a terminar la transmisión en este momento. Permítanme un segundo, por favor. A los hermanos que nos han visto por Facebook Live, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Y también vamos a terminar la grabación. Que el Señor les bendiga. Permítanme un segundo.